Buenas noches compañeros y tutor, mi nombre es Ronald Israel Vargas Gómez, grupo número 13 del curso CNC. Entonces a continuación vamos a presentar el diseño de la pieza número 3 en el software de diseño SpectraCAD Engraver. Compañeros, entonces vamos a revisar las especificaciones solicitadas para la pieza número 3. Esta es la pieza número 3, tenemos las siguientes especificaciones. Las unidades para esta pieza deben ser unidades métricas. Configuramos nuestro engraver, las unidades y tenemos unidades métricas. Vamos a revisar la siguiente configuración de nuestro sistema. Nos pide el tamaño de la pieza 100% por 25. Revisamos el tamaño 100% por 25 como lo han solicitado. El tipo de material es cera mecanizable, el que hemos venido trabajando en los ejercicios 1 y 2. Tipo de material, cera mecanizable. También nos piden que la velocidad de avance sea de 200 y la velocidad de giro de 2000 RPM. Cambiemos aquí, configuremos en 2000, que es lo solicitado, le vamos a dar a aceptar. Y también nos pide que el tamaño de la fresa sea de 5 milímetros de diámetro. Regresamos nuevamente a nuestro engraver. Perfecto. Herramienta. Configuramos nuestra herramienta a 5 milímetros de diámetro y le damos a aceptar. Ya habiendo configurado nuestro sistema de trabajo, ahora pasaremos al diseño de la pieza. Para hacer el diseño de la pieza, los anteriores trabajos se han realizado con diseños absolutos. Ahora vamos a trabajar en polares, ya que es la mejor forma de diseñar esta pieza. Por medio de los polares, simplemente vamos a cambiar nuestro ángulo y nuestro radio, partiendo desde el punto estratégico de la pieza. Entonces, a continuación, para saber cuál es ese punto, vamos a revisar nuestra pieza. Nuestra pieza, en este lado, tenemos una medida de 30 milímetros y que obviamente tenemos un ángulo de 60 como lo especifican inicialmente. Entonces, como vemos aquí tenemos un triángulo equilátero, entonces quiere decir que todos sus lados son iguales. Entonces, de este punto a este punto vamos a tener 30, de este a 30 y de este vamos a tener también 30 milímetros. Obviamente de aquí a acá tenemos la misma figura, entonces tenemos otros 30 milímetros y si verificamos el total del ancho de la pieza sería un total de 60 milímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué podemos hacer con estas medidas? Hemos determinado que el diseño va sobre un plano con un ancho de 100 milímetros y una altura de 100 milímetros. O sea que cada uno de los extremos nos queda 40 milímetros para repartir y repartiremos entonces en el eje X 20 milímetros para comenzar desde este punto. Aquí serían otros 20 milímetros desde este punto. Entonces, pero vamos a comenzar en este punto. Teniendo esa información, entonces en el eje X, justo en este punto, nos deberíamos posicionar con 20 milímetros, que es la distancia que hay de acá a acá. Sabemos que nuestra pieza, el alto de esta pieza, mide 100 milímetros, entonces la mitad de esos 100 serían 50. En la vertical o en eje Y debemos de pararnos en 50 milímetros. Ahí vamos a obtener en nuestro plano esta ubicación con estas coordenadas 20, 50. Entonces, como obviamente el diseño lo estamos haciendo en polar, como decía la pieza,
anteriormente especificado tiene un ángulo de 60, y como vamos a partir de aquí en forma positiva hacia las manecillas del reloj, entonces podemos decir que este ángulo partiría siendo un ángulo de 60, siendo este ángulo de 60 que vamos a comenzar a trabajar. Entonces nuestras coordenadas polares diríamos que este ángulo es de 60 y aquí tenemos el radio importante, que es la medida del lado del triángulo que ya analizamos inicialmente. Entonces tenemos un ángulo de 60 con un radio de 30. Ahora vamos a hacer esta otra línea. Entonces esta otra línea conserva el mismo radio. ¿Cuál es el radio? El radio que hablamos inicialmente es de 30. Entonces seguiría siendo de 30. Como no vamos a mover el ángulo en este momento sería 0. Entonces tendríamos esta siguiente posición. Obviamente ya vamos a bajar en forma descendente. Entonces ya tendríamos la siguiente medida, que es, continuamos con nuestro radio de 30 y el ángulo aquí en estos momentos cambiaría a ser un ángulo de 300. Continuamos nuevamente con nuestro radio de 30 con un ángulo de 240. Seguimos con nuestro radio de 30 con un ángulo de 180. Y luego a estos 180 le vamos a restar 60, que son ángulos de 60 en 60 que venimos trabajando. Entonces nos da un nuevo ángulo de 120 y con un radio de 30, que es el que venimos trabajando en toda la figura, y terminando ya el diseño de nuestra pieza. Bueno compañeros, este era el último diseño de 3 piezas en SpectraCAD Engraver. Feliz noche para todos. Se despide de ustedes el alumno Ronald Israel Vargas Gómez. Saludos.